Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al canal Segundo Piso 4T. Valiente periodista tunde en conferencia en vivo a Xóchitl Gálvez y le dice que en la campaña pues fue una habladora, metiche y chismosa. Prácticamente así se lo dijo y no van a creer su respuesta. También se le fue con todo a Álvarez sin casa, que es un farsante de lo peor. Antes de ver este video los invito a ver el intro del canal para iniciar. Vamos caminando de la mano del pueblo, recorriendo toda esta hermosa tierra, siempre cercanos a la gente, escuchando lo que siente. La fuerza del movimiento es la unidad. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al canal Segundo Piso 4T. Hoy es 28 de julio del 2024 y vaya tunda que les da este valiente periodista Máximo Allende. Él muestra desde adentro del Senado por dónde salen los prianistas, cómo hacen entrevistas antes de una conferencia de prensa y cómo se retacan la bocota de decir mentiras. Él tuvo la valentía de encararlos en vivo en esta conferencia diciéndole a Xóchitl Gálvez que pues era una habladora, chismosa, mitómana, y a Álvarez y Casa, que le dice mi amigo Globolín Jackson, Álvarez sin Casa, que pues ya ven que es un gritón farsante y que según él es de Grupo Plural y que nunca ha estado en ningún partido, pues es panista de hueso colorado y súper amigo de Claudio X González. Inclusive hasta se piensa que tienen una relación íntima entre ellos porque no se separan para nada, amigos. Pero bueno, aquí vamos a mostrar cómo Máximo Allende pues se les va con todo y les pregunta sin pelos en la lengua. Obviamente le hicieron fuchi, le hicieron unas caras porque pues no les parece que les haga este tipo de preguntas. Vamos a ver cómo muestra cómo llegan estos personajes adentro del Senado y posteriormente cómo los interroga de esta forma con datos duros y preguntas bastante fuertes. Así que vamos a escuchar esto, amigos. Ahí les va. También estará por acá, entiendo, decían dirigentes de los partidos políticos, pues sí vemos que hay ya dirigentes cuando menos estatales del PAN que están ya aquí presentes. Y bueno, pues vamos a esperar a ver en qué momento llegan otros compañeros, porque insisten que nosotros haremos dos preguntas, uno que tiene que ver particularmente con las diversas denuncias que ha presentado la ex candidata a la presidencia de la República por el PRI y el PAN, la senadora Xóchitl Gálvez, en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien, a decir de la senadora, pues habría cometido violencia política en razón de género. Eso por un lado, y por el otro también vamos a pues preguntarle a los diferentes dirigentes. Fíjense, el PAN tuvo una subrepresentación en 2012, allá por el 2012, cuando justamente Josefina Vázquez Mota quedó en tercer lugar, y en aquellos días, inclusive con la subrepresentación, es decir, que no les tocó una cantidad adicional o superior a la de los diversos, a la de los representantes que pudo haber ganado a lo largo del proceso electoral. Pues bueno, no vimos esta exigencia, esta fiereza, esta rudeza con la que ahora se dirigen por el tema de la sub y de la sobrerepresentación. Ya podemos ver de ese lado que llega Mauricio Tabe, quien es alcalde electo, bueno, en funciones, reelecto, mejor dicho es la palabra, es el alcalde reelecto de la Miguel Hidalgo, quien el día de hoy, pues bueno, está por acá. Ahí lo vemos saludando a la comunicadora Lourdes Muñoz. También está llegando ya el senador Álvarez y Casa. Al parecer sí vamos a empezar a tiempo esta conferencia de prensa que fue convocada a las 10:15 de la mañana. Y bueno, pues ahí los vemos a los diferentes personajes saludándose. Vemos también ya a el dirigente del partido, el señor Jesús Zambrano.
Bueno, pues así transcurre esta mañana, son 10:10 de la mañana. Creo que sí vamos a empezar a tiempo esta conferencia, pero habrá que ver en qué momento llega la senadora Gálvez Ruiz, quien también es una de las convocantes a esta conferencia de prensa. Y bueno, pues sí, efectivamente diversos actores, vamos a decirlo así, ciudadanos del Frente Cívico Nacional ya están por acá. Yo estaba esperando que viniera el señor Acosta Naranjo, quien sigue siendo todavía representante del PRD ante el Consejo General del INE. Tal vez llegue más tarde, pero quien sí ya está aquí es el señor senador Emilio Álvarez y Casa, quien por cierto hay que recordar, él fue electo como la primera minoría del PRD allá en el 2018 y bueno, se declaró casi en los primeros días, si no es que en el primer día del Senado de la República, como senador autónomo, senador sin partido, que no independiente, porque recuerden que para obtener la figura de senador independiente se tiene que conseguir una serie de firmas, hay que conseguir una serie de firmas, pero también hay que conseguir algunos mecanismos adicionales constitucionales previstos, pues bueno, para tener esa figura. El único, vamos a decir, el único o el más relevante, el que tuvo mejor alcance o digamos número de votación fue en aquel entonces, en aquel 2018, el senador independiente Pedro Kumamoto, quien por poquito se quedó abajo del candidato del PRI y bueno, no pudo. Recordando con lo que sucedió en 2018, bueno, pues el senador independiente, el que sí se registró como senador independiente fue Pedro Kumamoto allá en 2018 y fue él quien compitió por esa vía, no logró entrar, y esa es la gran diferencia entre un senador independiente y un senador sin partido. Son dos figuras, pues vamos a decirlo, sí, muy diferentes. Ahí vemos entrar a Jorge Romero, quien sigue siendo coordinador de la bancada de Acción Nacional en la Cámara de los Diputados, de las personas diputadas. Jorge Romero, quien también aspira a dirigir Acción Nacional y así lo ha manifestado en diversas conferencias, en diferentes encuentros con los medios de comunicación, contrario a lo dicho por Marco Cortés, pues Jorge Romero está planteando el no ser una oposición, digamos que Contreras ha dicho esa palabra, Contreras, es decir, que vote todo en automático en contra. Porque bueno, en esta discusión que se da en materia de la sobrerepresentación en la Cámara de los Diputados y de Senadores, hay que recordar que con la reforma electoral en el Plan A, pues bueno, se planteaba la eliminación justamente de la sobrerepresentación y se transitaba a una representación proporcional pura, es decir, donde el porcentaje de votación se tradujera en el porcentaje de las cámaras que se iban a conformar en 2024, si la reforma se hubiese aprobado en 2022, y sin embargo, bueno, pues la oposición con su moratoria constitucional pues echaron abajo esa posibilidad, la posibilidad de reformar la Constitución para cambiar la fórmula en la asignación de los escaños. Hay que recordar también que, bueno, aunque se dio el Plan B no podía reformar la fórmula constitucional, porque el Plan B era una reforma de carácter en leyes secundarias. Bueno, ahí vemos entrar a la senadora Xóchitl Gálvez, senadora de Acción Nacional, quien ya está por acá. Entiendo que no habrá chacaleo porque para eso nos convocaron. Bueno, pues ya están yendo a los diversos personajes a tomar sus lugares. Yo me voy a poner
Voy a ponerme en mi lugar. Ahora vamos a escuchar, amigos, la pregunta que le hizo bastante fuerte, que no se aguantaron estos prianistas, este periodista valiente Máximo Allende, y chequen su reacción como de burla de estos senadores que no podían creer que nuevamente estaba este periodista en sus conferencias, lo que no les parece, porque ellos quieren preguntas a modo, pero no se esperaban esto, amigos. Chequen nada más. Ahí les va. La siguiente pregunta es de Máximo Allende de Subjetivo. Sí, gracias. Buen día. Una pregunta para la senadora Gálvez a propósito del tema que el día de hoy nos convoca. Usted fue al Tribunal Electoral el pasado lunes y ahí comentó que usted tiene un recurso interpuesto contra el presidente de la República para denunciar exactamente este tema que tiene que ver con violencia política de género. Pide usted, o así trascendió en medios de comunicación, que el presidente sea inscrito en el Registro Nacional de Personas Sancionadas, y lo que llama la atención es que usted estaría postulando que el presidente le pida una disculpa a usted por lo mismo. En ese contexto, y ya terminada la campaña, yo quisiera preguntarle si usted pudiera reconocer ahora que cometió excesos discursivos con la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum, y en ese sentido, también ofrecer una disculpa, o si por el contrario usted ratifica sus dichos de que a ella la ordenan, que ella solo obedece, que no tiene voz propia, entre otros dichos esgrimidos durante la pre, inter y campaña. Y una pregunta más para el senador Álvarez y Casa, si me lo permite. Muchas gracias. Bueno, por eso justo quería explicar qué es la violencia política en razón de género. El presidente es un superior jerárquico a mí, es el presidente de la República y ejerció esta violencia en su libro, en la mañanera, y no voy a repetir todos los adjetivos que me recetó. Cuando uno está en una contienda política, pues se dicen cosas duras, fuertes, en la contienda. El caso mío se llevó a tribunales. La sala especializada ya ratificó que el presidente cometió violencia política en razón de género, pero no lo sancionó. Y yo lo que estoy diciendo es que no debe de aplicar una sanción, una reparación del daño. Y la reparación del daño tiene que ver con que lea el libro del uso no sexista del lenguaje, que ya se lo mandé a Palacio Nacional. 2, es más, comete violencia política contra Claudia Sheinbaum, por cierto. Contra ella misma comete violencia política, porque el presidente pertenece a una generación donde no existe ese respeto hacia las mujeres. Entonces, si lee el libro, el presidente va a poder entender muchísimas cosas que hoy no entiende. 2, hay gobernadores que han sido inscritos en el catálogo nacional de violentadores políticos, como la gobernadora de Campeche. En el caso debería de aplicar al Ejecutivo porque es una reparación del daño. Por eso yo he impugnado la resolución de que no se le apliquen sanciones al presidente. Respecto al tema del narcopartido, que fue de los temas más polémicos, véase usted la entrevista de Donald Trump ayer, donde narra cómo este gobierno está sometido al crimen organizado. Y eso es un dato que da el Comando Norte, donde el 35% del territorio nacional, vea usted Chiapas, ¿quién manda en la frontera? Pues al final de cuentas, esa evidencia no solo la dije yo en campaña, sino la confirman el propio candidato a la presidencia en Estados Unidos. Entonces, no, yo no tengo ninguna denuncia por parte de la virtual presidenta electa donde argumente violencia política en razón de género, y yo tampoco tengo contra ella. Entonces, y eso de que no la mandan, pues espero que lo demuestre. ¿Eso sí lo piensa usted, que la mandan, que la ordenen? Pues mira, ya dijo el presidente quién tiene que ser los integrantes del sector salud. ¿A quién le gustaría que nombrara el presidente? El presidente se tiene que abstener de hacer esos comentarios. A ella le toca decidir si deja o no a Hugo López-Gatell, si deja o no a Zoe Robledo. El simple hecho que el presidente insinúe que le gustaría que los dejara, me parece nefasto de parte del presidente. Entonces, eso lo vamos a ver con el tiempo. Yo creo que al menos sí hay una influencia tremenda de parte del presidente en varias decisiones. Gracias. Al senador Álvarez y Casa. Senador, en 2012 el PAN tuvo una subrepresentación interesante, importante,
tuvo un 27.34% de los votos para conformar la Cámara de Diputados y se quedó más o menos con el mismo porcentaje, es decir, no le tocó la sobrerepresentación. En 2012 y en 2018, bueno, sí hubo una sobrerepresentación, particularmente en lo que tiene que ver en la Cámara de Senadores, pero lo que no sucedió, y se lo pregunta usted porque ha sido uno de los principales promotores de este, pues sí, digamos, de este debate público en torno a la sobrerepresentación y subrepresentación, pues preguntarle por qué en el 2012, particularmente Acción Nacional, que tenía una subrepresentación, pues no alzaron la voz en 2012, en 2018 tampoco los vimos con este activismo quejándose o pues solicitando que la autoridad electoral no aplicara lo que dice el artículo 54 en la fracción quinta, me parece. ¿Por qué no los vimos antes y por qué ahora sí, pues bueno, meter este tema a la discusión? Le agradezco la pregunta y le sugiero que lea la intervención de Pablo Gómez en el entonces Instituto Federal Electoral en 2012, que era del PRD y hoy es de Morena. Por cierto, un titular de la UIF que persigue opositores y nunca ve el dinero de los secuestros, nunca ve el dinero de la extorsión de los migrantes, nunca ve el dinero sucio del narco, pero sí ve el dinero supuestamente para congelar de los opositores. O le sugiero que vea la intervención de Horacio Duarte en 2015 de Morena, donde ellos dos se quejaron de la sobrerepresentación. Y me hubiera encantado que usted en 2012 me hubiera acompañado a recorrer el país con Javier Sicilia para defender a las víctimas. Eso fue lo que yo hice en 2012. Senté a Calderón para hablar con las víctimas, recorrimos el país y vine aquí. Y lo que es inadmisible es que Morena quiera ganar a la mala lo que no tuvo en la urna. Si nos piden que respetemos la urna, ¿cómo es posible que el 54% quieran pasar el 75% a la Cámara? Eso es un fraude a la voluntad popular, así de simple. Lo que es absolutamente cierto es que el pueblo de México no le dio permiso a Morena para cambiar la Constitución y a la mala y gandalla y fraudulentemente lo quieren hacer. Es más, le sugiero que lea la tesis que presentó la ministra Olga Sánchez Cordero en 1998 porque el presidente del PRD fue a impugnar la sobrerepresentación. Entonces, Andrés Manuel López Obrador, y fíjese que esa tesis no ha cambiado, porque el artículo constitucional que usted refiere no se ha modificado. Ese principio constitucional de interpretación constitucional sigue vigente. ¿Qué dijo la entonces ministra de la Corte, hoy senadora de Morena? Que la Constitución tenía que leerse integralmente, porque el artículo 54 no se hizo para beneficiar a las mayorías, se hizo para limitarlas. Por eso le recomiendo que revise y tengan absolutamente claro que lo que está pasando en la Cámara de Diputados de querer asignar la sobrerepresentación es un fraude a la voluntad popular. El pueblo de México no les dio los votos. ¿Hubo fraude en 2012 y en 2018 cuando se aplicó este criterio? El pueblo de México no le dio el permiso a Morena para cambiar la Constitución por sí solo. Y lo que quieren hacer es una gandalla. Pero en 2012 no existía Morena. Ya le contesté. Y se aplicó ese criterio. Todo el mundo fue a los tribunales y así lo vamos a hacer. Finalmente les pregunta Alejandro. Pues bueno, amigos, hasta aquí vamos a dejar la información del día de hoy. Espero que les haya gustado. Ya escucharon ustedes cómo se calientan estos prianistas porque les recuerdan que ellos pues tenían sobrerepresentación y jamás abrieron la bocota. Parece que la tenían cocida o eran momias o qué sé yo, pero nunca dijeron nada como les convenía y como se estaban enriqueciendo y bla, bla, bla. Pues no decían absolutamente nada, amigos. Pero compartan esta información para que vean cómo los encaran, cómo reaccionan y cómo quedan totalmente exhibidos. Recuerden dejar su like, eso es muy importante y nos vemos hasta la próxima. Bye.